Hola amigos. El cuarto domingo durante el año continúa la temática del domingo anterior, presentando los personajes que actúan la realidad del reino de Dios. Toca ahora la presentación de aquel que viene en nombre del Señor para anunciar el tiempo nuevo de la salvación. En la primera lectura, tomada del libro del Deuteronomio, el Señor anuncia que suscitará un nuevo profeta, como Moisés, que tendrá la palabra de Dios en sus labios y hablará lo que de Dios ha escuchado. El Evangelio, por su parte, nos presenta a Jesús como ese profeta, con signos que marcan su designio. Primero, se presenta Jesús en Cafarnaúm en día sábado. Sábado, que en sentido espiritual es el día del Señor. Segundo, entra en la sinagoga. La sinagoga es el lugar de la palabra, es decir, donde se presenta, se revela y se explica el sentido espiritual que la misma tiene. Tercero, comienza a enseñar, es decir, a alimentar, o mejor todavía, a nutrir con el verdadero sentido espiritual a aquellos a quienes está destinada la palabra. Enseguida, el Evangelio presenta una expresión nueva que se repite 2 veces en este día y que hoy quisiéramos profundizar. Las 2 veces se usa en alusión a Jesús como el profeta que habla en nombre de Dios. La palabra es autoridad. Enseña como quien tiene autoridad, dice Marcos en 1:22. Y añade, enseña de una manera nueva, llena de autoridad, en el versículo 27. Para entender la autoridad a la que se refiere el texto, debemos descartar en primer lugar las definiciones que conocemos respecto de esta palabra. Por ejemplo, no se refiere a la autoridad como la del que ejerce un poder terrenal, tampoco como los hombres que buscan ejercer su voluntad, o los que poseen la facultad de mandar a gente subordinada, o los poderosos de este mundo. Mucho menos es el poder coercitivo que se busca ejercer sobre los demás por influencias, por posición social, por poder económico o de cualquier otra índole. El evangelista Marco, al introducir el tema de la autoridad que ejerce el Mesías, recuerda un uso familiar y pastoril que tiene la palabra autoridad y que significa el encargado de nutrir y de dar de comer. Una madre, por ejemplo, nutre con la leche que sale de su interior, y el pastor conduce a pastorear a los buenos prados. Jesús entonces aparece como buen pastor. Él puede dar de comer porque sabe cuál es el verdadero alimento, que es el que nutre la vida desde dentro. Y sabe de dónde proviene. El sentido espiritual nos lleva a comprender que también Jesús es el responsable de transmitir las cosas de Dios a los suyos. Por eso es que la gente dirá que enseña como quien tiene autoridad, es decir, como quien conoce verdaderamente de qué se tratan las cosas de Dios, porque es testigo que las ha visto en el mismo Padre Celestial. No como los escribas, añade Marcos en el versículo 22, que deben limitarse a enseñar algo que han aprendido en libros
o de otras personas, o que sale de sus propias conclusiones, ya que ellos no han visto ni han oído. Nosotros, que por medio de la lectura espiritual de las Escrituras somos alimentados por el que conoce, por el que tiene autoridad y capacidad para alimentar con los bienes celestiales, debemos producir frutos acorde al alimento recibido. Buena semana, amigos.